Archipgini de los Anillos o Opa Waramer 40kx Pokémon Capítulo 6. 6. Error honesto. Mis ojos estudiaron la personificación de la payasada, pues no había otras palabras que pudieran describirlo mejor. No era un insulto, sino lo que era. No era de carne y hueso como yo o la perra lagartija, yo tampoco lo era del todo, pero para él, lo era del todo. Era una construcción psíquica bellamente elaborada de emociones, conceptos, fe, creencias y mucho más que lo mantenía unido por una matriz de arcanos insondables que lo convertían en el ser vivo que era. Fue realmente fascinante. Mi instinto corporal me gritaba que aprendiera más mientras la comprensión se filtraba en mí con lo poco que podía vislumbrar en la superficie. Hipótesis tras hipótesis se fueron uniendo en un momento, todas ligeramente diferentes y más concisas que la anterior a medida que me volvía aún más consciente de una de mis nuevas naturalezas, la magia, la manipulación de la energía psíquica, el arte místico en su conjunto. El hecho de que me interesara, para empezar, era magia. Después de todo, solo ayudó. Me sentí como si estuviera respirando por falta de comparación. No es que sea algo que necesite hacer para vivir ahora. Volviendo a la naturaleza del payaso, el término Dios no sería como yo lo llamaría, sino más bien debido al hecho de que yo era mucho más fuerte, al menos en potencia bruta, y eso significaría llamarme así, lo cual creo que no era apropiado. Ganar podría no estar garantizado, pero perder era una imposibilidad. Una parte de mi esencia paradójica podía erosionar su existencia. Al igual que podía hacerlo con todos los constructos psíquicos cuando sentía que el mundo a mi alrededor se desmoronaba y se reconstruía en mi presencia, era debido a mi naturaleza alienígena que podía notar mucho, pero solo el tiempo diría cuál era su verdadero potencial. La duda sobre ganar nació del sentido común. Él era eones mayor que yo y tenía todo lo que eso conlleva. Ser más grande y más malo con mis pocos segundos de vida significaba que herirlo críticamente sería una certeza en un ataque sorpresa, pero más que eso y se volvió borroso. Un niño no ganará contra un hombre adulto, pero eso es en circunstancias normales. Todo cambiaría si dicho niño tuviera una pistola paralizante, un cuchillo o cualquier otra arma, además de que el hombre adulto subestimaría 9 veces de cada 10 el peligro que representa un niño, incluso si está armado. El niño, para empezar, no podía estar solo. Una vez más, era sentido común y nunca debo olvidarlo, las cosas eran mucho más complejas que yo soy fuerte y tú mueres por ser débil. No era un juego con estadísticas fijas tontas y reglas estrictas que respetar. No importaba en qué me hubiera convertido, podía encontrarme en uno de esos juegos. Uno de mis primeros pensamientos, analizar, estudiar y evaluar la amenaza potencial y cómo proceder para eliminarla. Debería estar horrorizado, pero no lo estoy y sé en lo que me he convertido. No se puede negar, pero eso no es una fatalidad. Soy yo, lo que sea que realmente implique es algo que debo descubrir. Calculé con calma lo extraño que era en comparación con el hombre humano normal del siglo XXI que una vez fui, de todo lo que me fue arrancado y retorcido. Yo ya estaba consciente de ello, pero esto era esto y esto era aquello. Experimentar algo tan visceral era indescriptible. Hacer lo mismo en un nuevo y esto ser enormemente diferente también. En cualquier caso y no parecía ser un individuo totalmente inútil. Decir que era bueno sería falso. Era alguien en quien no se podía confiar del todo, pero al menos tenía algo de empatía por mi situación. Si su aura psíquica y su discurso de saludo eran una indicación. No fue útil, pero aún así lo agradecí y supongo que es algo bastante poco común para un dios, pero eso fue más bien una cuestión de mi sesgo innato. Sin embargo, la realidad de que era un truco siempre estaría presente en mi mente, pero no iba a ser un idiota sin motivo con algo que era un aliado poderoso y de igual nivel. Mis pequeños ataques de lluvia de ideas sucedieron en muy poco tiempo. Al igual que su discurso, no funcionamos a la misma velocidad que lo hace un humano. Aún así, no dejé que mi interlocutor esperara más y le respondí a través de mis fauces con colmillos en ese extraño y melodioso idioma que recordaba a los cantos de los pájaros que había estado hablando naturalmente desde que nací y todos los demás también. Hola, Zegorach, fascinante, es un poco menos para mí. Un placer conocerte, supongo. No estoy seguro de cómo procesar esto más a fondo. Es nuevo para mí. El payaso rió alegremente mientras uno de sus guantes amarillentos que era su mano se movía y me golpeaba en la punta del pico, lo que me hizo parpadear confundida y a él reír. HMMHN, de hecho. De hecho lo es. ¿Por qué no lo sería? Es tu cumpleaños y tu primera experiencia en batalla. 2 por el precio de 1. ¿No estarías de acuerdo, mi amado hermano Kaine? Dijo Zegorat, su cuerpo rebotando y balanceándose de una manera que nada con un sistema esquelético debería hacerlo.
sus palabras fueron dirigidas a la que la perra lagarto había invocado con la canción de la creación, salió de un corte en la realidad hecho por una espada en llamas alimentada por la ira y la malicia más caliente que cualquier estrella, el mundo se derritió en su borde afilado. Silencio con tus parloteos, bufón de Dios, dijo el dueño de la espada de fuego con palpable irritación, enojo, sino ira, incluso la emoción que lo encarnaba. Oh, qué dolorosas son tus palabras para mi sensible corazón. ¿Tienes algún mínimo de amor por tu hermano más fiel incluso después de todos mis consejos y ayuda? Pero si lo deseas, mi boca se cerrará, dijo dramáticamente el dios payaso con falsos dolores, mientras el otro dios Aeldari salía del corte en la realidad. Su imponente figura de músculos tallados era más alta que yo, su brillante piel de bronce metálico pasó de la parte expuesta a una armadura divina del mismo material que irradiaba poder y violencia cruda, los cuernos que crecían hacia arriba en su casco amplificaban su presencia 10 veces. No puedo ganarle, al menos no de manera directa, fue mi análisis inmediato de mi oportunidad de ganar, además de que parecía un imbécil, uno muy fuerte, mucho más fuerte que yo en términos de potencia bruta aportada por la energía psíquica. Pero yo era un recién nacido, ese era un punto importante a tener en cuenta. Sus ojos rojos y ardientes se clavaron en los míos. Sabía que lo estaba analizando y, al oír esto, se formó una sonrisa en sus rasgos angulosos y afilados. Era una sonrisa sedienta de sangre, llena de afilados dientes metálicos, que reflejaba satisfacción, diversión y desafío a la vez. Su atención vino con una sensación de gran presión que se sentía casi asfixiante y para las formas de vida inferiores habría vaporizado su propia alma. Yo solo respondí de la misma manera usando mi aura que gracias a mi naturaleza alienígena erosionó la suya, era más para entretener su pequeño juego de chasquidos de cuerno que cualquier otra cosa. Y no soy tan hipócrita como para decir que no me resulta emocionante, el conflicto y la contradicción, el caos, en cierto modo me parecían demasiado atractivos, más de lo que me resultaba cómodo y me gustaba. Sin embargo, y no había verdadera animosidad por su parte, sino más bien curiosidad, era más bien un saludo, aunque un tanto extraño. Sería comparable a un fuerte apretón de manos para poner a prueba a los demás sin causar daño. Tú, Opa Eras, veamos cómo te va en el campo de batalla y si eres digno de estar en mi presencia. Este demostrará ser un día digno de recordar por la eternidad, vivamos la gloria de la guerra, la muerte y la destrucción. Exclamó el dios de la guerra, la violencia y el asesinato con una voz profunda que hizo temblar la tierra, la emoción se podía sentir en la sed de sangre que rezumaba de su tono. Basta, el tiempo no es adecuado para dulzuras. Hijos míos, destrozad a este parásito estelar, la falsa muerte, y destruid su miserable flota de autómatas sin alma y todo lo que representa. Traedme a mí y a mi más honorable pueblo una victoria triunfal. La voz de la perra lagarto llegó a mi mente justo cuando se desvanecía en los confines más profundos de la fortaleza. Fue como si se hubiera activado un interruptor dentro de mí, una tarea que debía hacer sin importar lo que pasara. Estaba fuera de mi control, lo odiaba con cada fibra metafísica de mi ser, pero era impotente, débil por diseño para ser su esclavo, igual que mis hermanos y así, por su voluntad, lucharé hasta que nuestros enemigos no sean más que polvo perdido en el cosmos. Por supuesto, seguiré haciéndolo de la manera que deseo, lo que importa es el resultado, el destino, no la aventura y los amigos que hice a través de ella. No soy una marioneta perfecta para ella, el control que ejercía sobre mí era vasto pero no total y también fue intencional. ¿Cómo podría ser su obra maestra si soy un autómata tonto que obedece cada una de sus palabras al pie de la letra sin capacidad de pensar más allá y adaptarse, o incluso ser una buena arma en una guerra increíblemente compleja con una inteligencia superior a la de cualquier humano? Esto significaba que todo lo que no fuera una orden directa y verdaderamente concreta quedaba sujeto a interpretación o incluso podía no funcionar. Cuanto más compleja y vaga era la petición, más lagunas legales había que yo podía aprovechar. El diablo estaba en los detalles. Cuanto esperaba el momento en que ella se diera cuenta del tamaño de su error pero no era por ahora, necesitaba conocimiento, aliados y experiencia y varios planes. No puedo esperar a que llegue este momento, pero primero mi batalla, una de muchas que vendrán. La orden mental del gran antiguo fue compartida con los tres de su creación, siendo Cain el primero en actuar, su poderosa figura blindada cambió a una posición de batalla, sus pies separados, uno al frente y el otro al costado, el agarre en el pomo de su espada dorada, el Widowmaker se apretó mientras apuntaba la malvada espada horizontalmente a su cabeza, movió su brazo en una posición de ataque.
Luego, con un poderoso grito de guerra que resonó a través de incontables miles de millones de personas, trayendo terror, sed de sangre y un deseo de asesinato y violencia a todos, se lanzó a una velocidad incomparable hacia el portador de la oscuridad, la nave comandante de la flota Necron. Siempre tan ansioso por la violencia. Qué grosero y típico de él. Opa, querida, ¿podrías abrirme el camino hacia el puente inferior? No soy apto para combatir a criaturas de metal tan burdas, ya ves. Soy partidario de una violencia menor y elocuente, mi papel aquí será más de apoyo que de agresión y mis fieles necesitan mi ayuda, preguntó el gran Arlequín, con un tono a la vez entrañable, jovial y serio. Mi papel como taxi comienza al parecer, murmuró el exhumano pero hizo lo que le pidió, un anillo de uno de sus 6 antebrazos voló y se expandió en tamaño, el dios Aeldari lo atravesó sin dudarlo mostrando una confianza que no pasó desapercibida. Ahora físicamente solo, Opa miró fijamente el agujero en la cámara, el anillo dorado alrededor de su pupila brillaba mientras sus emociones eran salvajes por dentro, nerviosismo, terror y mucho más corriendo pero su mente estaba clara y podía pensar correctamente. Su cerebro trabajó en cientos de escenarios a partir del conocimiento que recibió sobre los necrones, desde cómo sus espadas vibran y cortan múltiples capas de realidad hasta la tecnología sin fricción utilizada por su nave para viajar en el espacio real, pero también el zumbido constante de mensajes telepáticos entre todas las razas dotadas psíquicamente y sus monstruosos sentidos. Kaine aún no había llegado a su objetivo, los ejércitos y las diferentes razas que los componían estaban en una especie de órdenes caóticas mientras corrían y se preparaban para su puesto obedeciendo a los antiguos más débiles en pánico, la aparición del dios que ría aliviaba sus cargas, el grupo de fortalezas de piedra negra acumulaba energía psíquica condensada para promover la defensa pero también para el contraataque, la flota Necron con muchos cruceros y soldados al ataque disparando rayos verdes de energía que desafiaban la física. Estaban sucediendo muchas cosas a la vez y Opa no estaba seguro de cómo proceder con ningún plan de batalla avanzado, por lo que decidió no hacerlo. Improvisará con lo que tenga en sus 6 manos a medida que avancen las cosas, no es como si tuviera muchas otras opciones. Pero lo que tomó su atención por una de esas opciones nació de fragmentos que quedaron de su conciencia, era algo sin importancia para su instinto, por lo que debajo de él su cuerpo le decía que se volvía comercialmente horroroso para él. Un planeta lleno de vida con sus habitantes inteligentes, miles de millones de vidas inocentes con familiares, hermanos, hermanas, amigos, enemigos, esperanzas y sueños en medio de lo que podría llamarse un choque entre dioses. Sus vidas pronto llegan a su fin en un brutal apocalipsis, un subproducto del conflicto en curso, al igual que un grupo de niños en medio de una guerra en un área que estaba en medio de un bombardeo, no podían comprender lo que estaba sucediendo, el por qué o quién o cuándo, pero lo que sí entienden es que la muerte se acerca. Él no quería que eso sucediera, era injusto y tenía derecho a intentarlo, pero una parte más fría de él le dijo que sería desperdiciar potencial. A la mierda la batalla, puede esperar un poco, pensó un poco en conflicto, en todo caso la muerte en cantidades impías estaba en el menú y por eso eligió, sabiendo completamente su hipocresía, tratar de ayudar a las vidas que consideraban más inocentes, pero también era la que estaba en riesgo de desaparecer para siempre, cortando todos sus potenciales. Cerrando los ojos por un breve instante todo su cuerpo se movió y se levantó de su perpetua posición sentada, un anillo salió volando generando un portal y al instante siguiente se movió a través de él dejando la habitación vacía. Lo primero que saludó a Opa al salir fue un pequeño pueblo rústico que le recordó una mezcla entre la Europa medieval tardía y las casas japonesas clásicas, pero con una pizca de chozas de barro y paja. Lo segundo fueron gritos de terror inalterado pero también de agonía dirigidos hacia él por parte de los habitantes caninos, por buenas razones, era enorme o eran muy pequeños, o lo más probable es que fueran ambas cosas. Era más alto que su edificio más alto por un factor de 2, agregando que salió de la nada y no fue el único factor. No tengan miedo, no tengo intención de causarles daño. He venido a ayudarlos, dijo telepáticamente con tanta gentileza y delicadeza a la multitud, pues comprendía la diferencia de poder para llegar a un entendimiento. Al menos eso era lo que él creía que debía hacer, pero las creencias no eran la realidad y, en la urgencia del momento y con su experiencia inexistente, cometió varios errores de novato. Ninguno de ellos lo hubiera podido evitar de manera razonable y significativa para detener la horrible escena que se desarrollaba ante sus ojos, que se abrían de par en par. Era un recién nacido de menos de 5 minutos de vida, y por formidable que fuera, carecía de muchos aspectos.
El delicado arte de la telepatía requería ante todo un profundo conocimiento de las emociones, la memoria, la mente, el alma y el cuerpo, de los que carecía casi en su totalidad, pero también un vasto entrenamiento y experiencia para comunicarse con mentes alienígenas mucho más fuertes o más débiles que la suya. Esto fue más cierto con las mentes extraterrestres que estaban intrincadamente interconectadas entre sí para formar un centro mental a través del cual se comunicaban, hablaban con sus antepasados e intercambiaban conocimientos. Mala suerte para él y peor suerte para sus interlocutores, ocurrió exactamente lo mismo aquí. Había utilizado la misma técnica que Chzilla usaba para hablar mentalmente con él y sus hermanos. Había esperado ingenua y arrogantemente que modificar la telepatía de los seres divinos sobre la marcha para adaptarlos a este escenario sería suficiente y, como tal, violó, destrozó y rompió la conciencia compartida, creando una reacción en cadena cataclísmica dentro de toda la especie a la que había venido a ayudar. Capítulo 7. Saltando a la lucha los Krare, los seres inteligentes dominantes que habitaban su planeta Kaldva, iban a sufrir una extinción masiva porque estaban en el lugar y el momento equivocados. Kltuf, un joven adulto macho miembro de esta especie, lloraba sangre azulada rica en cobre, tuvo suerte de que muchos más de sus hermanos tuvieran los ojos rotos y las venas de sus cerebros explotando al ver la fuente de evento. Se escucharon gritos inteligibles de terror y agonía, pero él no actuó de esa manera porque el miedo no era lo que sentía en primer plano, este ser, esta cosa estaba muy por encima de cualquiera de ellos, estar en su presencia era una afrenta en sí mismo. Su forma era para ellos siempre cambiante, imposible de describir en detalle, pero sobresalía su atributo principal, una cabeza con cuernos, 6 manos incorpóreas, una cola y una figura vagamente masculina. Era un monstruo, un demonio, un ángel, un dios, un espíritu, una pesadilla, una abominación, o cualquier otro nombre para tales criaturas poco porque era un ser de presencia insondable, la realidad se rompió y se reformó en su presencia y todo lo que lo miraba comenzaron a perder su propio ser. La locura se apoderaron de ellos porque su mente no podía comprender a un ser tan paradójico y antinatural. No era culpa de ellos ni de mentes débiles, era simplemente el orden de las cosas. Pero el delirio desenfrenado no había tenido tiempo de mostrar su efecto deteriorante que este mismo ser que Kltuf sentía que ninguno de ellos era digno de siquiera existir en su mera presencia habló a través del vínculo psíquico y la conciencia compartida de su especie, la cámara del ancestro. Su voz era suave, profunda y melodiosa, superior a la sinfonía más hermosa que su especie había tejido jamás en la realidad, pero de naturaleza y poder sobrenaturales en su origen, ajena y destructiva, antítesis pero no del mundo. Una voz polifónica que podía traer prosperidad y aniquilación, y todo lo que existía podía ser comprendido y retenido porque nadie podía escapar de ella. No tengas miedo, no tengo intención de hacerte daño. He venido a ayudarte. Una vez más, nadie pudo apreciarlo verdaderamente ni las palabras y su significado pudieron ser comprendidos porque ellas, junto con la forma en que se había formado el vínculo, destrozaron esta misma cámara del ancestro. Esta fue la creación más elevada de su especie, que los conectó a todos, vivos y muertos, a medida que el conocimiento y la experiencia de los tiempos antiguos y actuales se fusionaban en un progreso cada vez mayor en todos los ámbitos. Su sueño, esperanza y futuro se desintegraron en una nube de humo. Tuvo consecuencias instantáneas y graves para la totalidad de la especie, cerca de 10.000 millones murieron en un instante, infantes, niños, adolescentes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, enfermos y saludables sin importar sus características físicas, gustos y disgustos, todos importaban poco contra el sol negro obsidiana, violeta y morado oscuro de calor imposible que extinguía sus almas mientras sus cuerpos colapsaban, con los ojos reventados, el hocico y la oreja chorreando sangre y otros tejidos irreconocibles. Ocurrió a una velocidad sin precedentes, por suerte demasiado rápido para que alguien sintiera algún tipo de dolor o, si lo sintieron, su sistema nervioso derretido no pudo comprenderlo. Un segundo estaban vivos y al siguiente su mundo desapareció mientras sus almas y mentes fueron engullidas y borradas por una fuerza paradójica. Pero no todos habían muerto, una fracción había sobrevivido aferrándose a la vida con diversos grados de heridas, más morían a cada segundo, pero esta fracción de una fracción que sobrevivió tenía sus almas, mentes y cuerpos contaminados, marcados y mutados con esta cicatriz de quemadura psíquica antipsíquica para siempre.
Ketuz era uno de ellos, pero sobrevivir no estuvo exento de dolor, su cuerpo temblaba en el suelo, agonía mental y física con una sensación de euforia y poder mezclada mientras los huesos de su cuerpo se rompían y se regeneraban, su piel se transformaba, todo su pelaje se caía revelando una piel gris lechosa adornada con venas pulsantes. Su oreja, agrandada y puntiaguda, sus omóplatos superiores se rompieron seguidos por el brazo superior con los dedos alargándose en alas pseudomembranosas, los brazos inferiores crecieron en tamaño y volumen, los terceros flacuchos y deformes crecieron justo en el medio, la cola se volvió casi como un escorpión mientras que las piernas digitadas recibieron un tratamiento similar y luego, por fin, cayó inconsciente, con colmillos feroces sobresaliendo hacia afuera en un gruñido retorcido. Este fenómeno no era exclusivo de Ketuz, le estaba sucediendo simultáneamente a miles de sus parientes, el caos que era su conciencia compartida dándoles conciencia unos de otros hasta que se desmayaron juntos. El individuo que había causado esta tragedia planetaria con un objeto contundente que torpemente intentó arreglar con un poder del que no tenía ningún entendimiento concreto ni control, miraba todo con una mezcla conflictiva de emociones, sus sentidos tanto a través del espacio real como del mar de las almas le daban fideos y comprensión de todo lo que sucedía con el mayor detalle. Yo no quería hacer esto, lo que he hecho, miles de millones desaparecidos, asesinados por mí, y el sobreviviente transformado en otra cosa por mis propias acciones, pensó Opa mientras cerraba su mano media izquierda, la energía psíquica de color rosa púrpura desapareciendo de su acto apresurado de arreglar y detener las consecuencias de su acción. Y me sentí como si hubiera pisado un caracol a medias, un poco de culpa, pero no mucho más. Me siento más avergonzado por haber fallado que por lo que hice. ¿Qué diablos me hizo? Fue su horrible revelación. Lo que hizo fue más que monstruoso, aunque al principio quisiera hacerlo o no, al final importó poco. Fue algo igual y comparable a lo que le hicieron a él, incluso si fue por accidente, e incluso si su destino sin su intervención estaba sellado desde el principio. No cambió lo que hizo, no los mató simplemente, borró sus almas. No había vuelta atrás para ellos, no podían estar más muertos. Y no se detuvo en eso, no por elección propia, no podía hacerlo porque la batalla había comenzado realmente en ese preciso momento. Un momento marcado por la espada llameante del dios Aeldari de la guerra, la violencia y el asesinato que chocó con la espada verde y oxidada del dios Necrón de la muerte, la oscuridad y la destrucción. La onda expansiva del impacto atravesó el tiempo y el espacio del espacio real, las tumultuosas olas del mar del alma y las intrincadas barreras de la dimensión laberinto. Se propagó a lo largo y ancho desde el epicentro en todas las direcciones llegando a años luz de distancia y sus daños colaterales fueron enormes, desde los materiales hasta los 100.000 que murieron en ese instante Aeldari, Knit, Rasan, Krork y más, pero fueron principalmente los más débiles de cada raza los que sucumbieron, incluso los necrones tuvieron su cuerpo de metal viviente destrozado. El planeta en el que se encontraba Opa no se salvó, pero para él fue exactamente lo contrario, fue el equivalente a una fuerte brisa que sopló ligeramente su pelaje, barba y cabello, despeinándolos un poco, lo cual se solucionó de inmediato. Pero eso fue para él, en el planeta que pronto estaría muerto, fue muy diferente, los desastres ocurrieron en todas partes a la vez y en escalas mucho más allá de lo natural, ya que el corazón del planeta había sido destrozado. La corteza se fisuró en todos sus puntos provocando terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, desbordes y un sinfín de cosas más. La atmósfera tampoco se salvó, como una nube de polvo en una tormenta, fue empujada, y el agua, el aire y todo lo que estaba a su alrededor siguieron lo mismo, ya que se convirtieron en polvo espacial matando toda la vida en el planeta. Pero Opa había previsto esto y se habían formado preventivamente escudos de potente energía psíquica alrededor de todo lo que había retorcido en lo que solo podrían llamarse abominaciones, protegiéndolos a todos de la muerte, tanto física como metafísica. No tengo tiempo para cavilar. Necesito transportarlos lejos, a un lugar seguro, es lo que quería hacer, desde el principio. ¿Por qué tenía que intentar interactuar con ellos? Pensó Opa, y esto lo llevó a otra horrible conclusión. No habría tenido que filtrar a una gran mayoría de la población para elegir quién era más digno de vivir. Pasar de unos pocos millones a menos de 1000 facilitó enormemente el proceso, por decirlo menos, aunque para empezar no hubiera podido salvarlos a todos. También significó que no habría tenido que elegir quién moriría en este planeta destrozado. Todos estos pensamientos profundos y contradictorios nacieron de la autorreflexión sobre su falta de humanidad y sus acciones ocurrieron simultáneamente con una multitud de otras que estaba teniendo.
Y así, al mismo tiempo, conjuró portales con 3 de sus anillos. Ni siquiera se atrevió a sostenerlos directamente porque temía aplastarlos o que su esencia psíquica los matara si perdía la concentración, lo cual era una alta posibilidad. Alrededor del planeta, miles de piedras, desde el tamaño de una habitación hasta islas encapsuladas en burbujas psíquicas, comenzaron a flotar y moverse a velocidades mucho más allá de la del sonido a través del portal de sus anillos. Una vez que todos se fueron, los anillos volaron de regreso a sus brazos y cerró los ojos por un breve segundo murmurando un lo siento, habían sido transportados a un planeta con una atmósfera y condiciones similares a esta a 100.000 años luz de distancia. Al menos así debería ser si su sentido y su intuición eran correctos, y así era como lo comprobó para asegurarse creando otro portal. No necesitaba haber cometido otro error en ese momento, al menos hacia ellos, porque sabía que tendrían consecuencias, tal vez ninguna que lo afectara a él, pero las habría, eso es seguro. Deberían poder sobrevivir y repoblar aquí, esperaba, en ese punto, si arruinaba o no a su especie, el resultado habría estado fuera de su control. Dependía de ellos sobrevivir y prosperar, una parte lógica de él le decía que su error inicial y la acción para solucionarlo podrían incluso ser beneficiosos para ese objetivo. La pelea ahora murmuró entrando en un ring que acababa de estallar desde su mano superior izquierda mientras otra onda de choque, más débil esta vez, sacudió de manera similar el planeta y el mundo a su alrededor y fue una de muchas que vinieron en los siguientes segundos. Reapareciendo en medio de la flota Necron, bloqueó todos los disparos de proyección hacia él, desde arcos de luz verde, balas de dimensiones superiores, rayos de antimateria y más que jugaban con todas las leyes de la física como un violín. Pero todos los productos de aquellas armas que eran el epítome de la ciencia se disiparon contra el escudo psíquico que él seguía mejorando con cada golpe que recibía. Los fallos y las fallas en su diseño cambiaban y mejoraban a cada segundo. Un brazo salió disparado hacia el crucero ligero más cercano, que medía 2,5 kilómetros de ancho y 1 de largo, y su puño, que palpitaba con electricidad oscura, impactó en la cabeza. Entonces, la nave espacial Necron explotó en plasma verde, formando una forma de cono desde el punto de impacto. El puñetazo mejorado con energía psíquica lo devastó todo. Robots espaciales egipcios, qué pintoresco. Eres uno de los que no tienen mente así que es discutible intentar conversar. Eso hubiera sido interesante, soltó con fascinación echando un buen vistazo a su enemigo sin vida que logró atrapar con su ataque, era el piloto, decorado con extraños símbolos y de cuerpo metálico gris que probablemente destrozaría a los humanos pero para él no era más que un juguete que podía sostener entre 2 dedos. Lo aplastó como el insecto que era y se convirtió en motas de luz verde tóxicas y defectuosas. Su curiosidad se sació temporalmente y luego comenzó realmente la ofensiva. Sus 6 anillos de muñeca estallaron y el rayo de la muerte del portador de la noche se disparó hacia afuera en haces más delgados desde la estética de constelación del portal. No perdió de vista el ataque que había enviado, recuperarlo y usarlo como ventaja fue un juego de niños. Demostró lo fuerte que era en un nivel básico y estuvo lejos de ser una realización desagradable, al igual que la forma en que aplastó al robot. Era difícil de describir, pero la sensación de poder y control absolutos fue lo que encontró, justo de una manera que le respondió a un nivel instintivo. Y le mostró lo fuerte que era el rayo original también, los rayos de 3 metros de espesor de luz gris negativa divididos de él se movieron a una velocidad que sus ojos apenas podían seguir mientras se borraban de la realidad porque no había mejor palabra que pudiera describir lo que estaba sucediendo con todo lo que atravesaban. Los 6 rayos cortaron todo antes de iniciar la necrosis de todo lo que estaba cerca del punto de impacto, poco importaba si eran materias que podían hacerlo para empezar, doblaban la realidad. Algo interesante ya que no le pasó a la fortaleza Blackstone, probablemente debido a su naturaleza más allá del espacio real, supuso Opa. Cientos de 10.000 cruceros fueron capturados por esos rayos y él cambió constantemente de dirección invocando nuevos portales creando un arma de destrucción masiva virtualmente infinita. Una risa monstruosa y retumbante resonó en su pecho y una sonrisa llena de colmillos hizo que sus grandes colmillos se hicieran aún más evidentes. La lluvia de luz verde tóxica no dejó de caer sobre su escudo ni una sola vez, lo que no hizo mucho por empeorar su estado de ánimo, sino que hizo exactamente lo contrario. Toda la escena le dio a Opa una profunda sensación de satisfacción que era demasiado adictiva, como esos vídeos de internet de su vida pasada, pero convertidos en 100.
Estaba disfrutando esto demasiado, y había pasado por alto la muerte de miles de millones por su mano con demasiada facilidad. Era consciente de todo, pero ahora mismo, no podía obligarse a preocuparse y eso lo hizo pensar en otra cosa. La pura destrucción fue un espectáculo hermoso más allá de las palabras para su cerebro inhumano, y sabía que lo amplificaría a un nivel sin precedentes. Pero no era solo él quien los estaba diezmando, la mayor debilidad de los necrones tecnológicamente superiores era la mayor fortaleza de su campamento, la magia. El campo de batalla estaba en un espacio que lo amplificaba hasta el cielo, empeorando aún más el caso del autómata. La raza dotada psíquicamente, bajo las cuidadosas maquinaciones y órdenes del dios que ríe, estaba masacrando a los guerreros de metal inmortales por miles por segundo en puentes móviles de luz siempre cambiante por todas partes. La noción de arriba y abajo, izquierda y derecha no era aplicable aquí, lo que conducía a vastos ejércitos que luchaban en todas partes al mismo tiempo. Lo mismo ocurrió en la batalla aérea. Cada crucero de igual tamaño de un campamento derribaría de docenas y docenas de los otros mediante el uso de una matriz psíquica enfocada, maniobra experta, coordinación perfecta y simple superioridad general. El único daño real que se sufrió fue el resultado del duelo de Kaine y Azagor que Oppa podía ver y sentir. Cada uno de sus golpes, espada contra espada, dañaba conceptos y realidades por igual mientras se movían a través de todo, destruyendo aliados y enemigos por igual a su paso sin cuidado. Esto es extraño, algo está pasando, ¿pero qué? De lo contrario, no tendría sentido que atacaran de esta manera, pensó con un poco de aprensión, tratando de encontrar una razón de por qué estaban haciendo esto a partir del conocimiento que le habían dado y no encontró ninguna que fuera agravante. Lo que sea que se estaba gestando no iba a ser bueno e iba a cambiar el ritmo de la batalla, de lo que Oppa estaba seguro. Los rayos del portador de la noche se apagaron de repente para decepción de Oppa, pero eso no fue una gran pérdida. Estaba más sorprendido de que lo dejaran sin usar durante tanto tiempo. Lo que los reemplazó nació de su poder, que le otorgaba exponencialmente más control y versatilidad. Hundiendo sus manos hasta la mitad en los anillos, condensó su poder psíquico y, a partir de portales que aparecieron en coordenadas calculadas, disparó repetidas veces, pero con precisión quirúrgica, rayos de color obsidiana hacia los acorazados circundantes. La destrucción que estaba causando se multiplicó 12 veces y siguió creciendo. Una parte de su potente naturaleza psíquica imbuida en los rayos hizo que la materia desapareciera en una explosión de puro blanco y negro. Esa fue solo la primera parte. Cada vez que un rayo psíquico alcanzaba su objetivo explotaba en docenas de rayos más delgados que se disparaban hacia afuera desde el punto de impacto como un magnífico fuego artificial. Pero eso no fue todo, esos rayos más pequeños apuntaban a los cruceros cercanos como misiles buscadores de calor, cada uno de ellos compartiendo propiedades similares al original. Como tal, explotaban en fuegos artificiales más pequeños engendrando rayos aún más delgados que poseen las mismas características, creando así mareas cada vez mayores de rayos automultiplicadores y autodirigidos puramente destructivos de un solo disparo. No fue difícil de hacer, ni en el aspecto técnico ni en la cantidad de energía que se invirtió. Al igual que los otros dos en su duelo, se estaba conteniendo mucho porque le faltaba control y el objetivo era asesinarse mutuamente, no destruir una cuarta parte de la Vía Láctea sin posibilidad de reparación, sino mucho más. Incluso para los Ktan, tenía su flota y su nave insignia justo en el medio, perderlos a todos sería un resultado desagradable. Aún podría llegar el momento, pero no de inmediato. Todavía era la etapa de calentamiento de la batalla, por así decirlo. Hablando de eso, el siguiente objetivo de Oppa era esta misma nave insignia, una más grande que algún planeta, pero su destrucción no iba a ser posible porque su tiempo jugando solo con los robots terminó de la manera más violenta. Una sensación de pavor y terror se apoderó de él, sus ojos se abrieron y se clavaron en el borde de la hoja de hierro oxidado de una guadaña que salió de la nada y se dirigía hacia su nuca para arrancarle la vida. Capítulo 8. Batalla de los dioses. El iris dorado y morado de Oppa miró fijamente la espada mortal que brillaba con un intenso gris negativo que venía hacia su cuello para reclamar su vida. Muchas emociones brotaron con fuerza en ese instante, muchas de las cuales eran simples productos artificiales de este parásito fundamental de la realidad que quería acabar con él. Era la segunda vez que lo sentía, pero era mucho más visceral, mucho más real y concreto, pero aún así tuvo poco o ningún efecto en su mente. Sin embargo, envió a su cuerpo a una respuesta equivalente a una descarga de adrenalina extremadamente potente.
La energía psíquica del mar de las almas fue bombeada directamente a su ser, sus huesos, piel, músculos y sistema nervioso se fortalecieron, y las venas se abrieron debajo de su tensa piel gris a medida que su percepción de la realidad se aclaraba y se ralentizaba. Fue un ataque de biomancia instintiva, la segunda vez que lo usaba, pero esta vez sin mutación violenta. Sin embargo, este estallido de poder no cambió su situación, ya que su atacante era aún más rápido y más fuerte, pero también mucho más apto para luchar, por lo que Oppa no podía esperar esquivar, escapar o incluso formular ningún hechizo amateur complejo en esa fracción de tiempo mucho más pequeño que un nanosegundo. Quizás si hubiera tenido más experiencia y conocimiento hubiera podido tener otra solución, pero no fue el caso. Su única opción era bloquear y reducir el daño entrante tanto como fuera posible. Su respuesta inmediata fue fortalecer su escudo psíquico en gran medida, aunque era solo una parte de su respuesta a una posible lesión paralizante. También usó como escudo físico improvisado el anillo que sostenía en su mano derecha central, estirándolo como una banda de goma sólida con otras 3 manos con garras, y el portal azul oscuro similar al cielo nocturno más hermoso se manifestó con él. Entonces se produjo el impacto y el color del mundo se desvaneció y se transformó en varios gradientes de negro, blanco y gris por brevísimos momentos, lejos de ellos. En todas partes el color cambiado fue borrado de la realidad al nivel más profundo de la existencia, una cuarta parte del campo de batalla desapareció ya que tocó todo y no discriminó, ya sean cruceros de Necron, Aeldari, Krork y más allá en Origen, los infinitos puentes de luz parafísicos y los ejércitos luchando sobre y debajo de él sin importar los campamentos. Las paredes de la dimensión laberinto que habían sido dañadas por la entrada Necron como ropa frente a una pared de espinas fueron arrancadas en muchos lugares creando miles de pasajes hacia el furioso y atormentado mar de las almas impulsando el poder psíquico de todos los conectados a él a una nueva altura. Pero tuvo un precio, dio paso a monstruos que hasta ahora solo habían sido espectadores, enjambres interminables de nunca nacidos, predominantemente demonios, abominaciones psíquicas depredadoras y maliciosas de todas las formas, colores y emociones primarias crudas vertidas por millones de las lágrimas para alimentarse de las deliciosas almas de la raza joven mientras se unían al frenesí interminable de carne, psiónico y metal. Mientras esto sucedía, el escudo psíquico sobrecargado apresuradamente, impulsado aún más por este aumento en la energía psíquica ambiental, se rompió en innumerables fragmentos como vidrio, nunca tuvo la oportunidad de resistir la guadaña de la parca, la herramienta de la personificación del fin, una herramienta que reduciría a cenizas franjas de galaxias enteras. Entonces esta misma arma se estrelló contra la superficie dorada pura del anillo, pero no lo atravesó de un solo golpe. Chispas de un color imposible y sonidos similares a un coro de clavos en pizarrones que causarían locura se emitieron cuando la hoja oxidada golpeó contra el anillo, dejando profundas marcas de arañazos. Finalmente, el arma poco ortodoxa acortó la mitad del anillo mientras que la otra mitad de la hoja gris brillante se hundió en el portal y la hoja curva se preparó detrás, cavando 3 agujeros dentro de la destrozada capucha gris de su dueño y el cráneo de Necrodermis. Por desgracia, no fue más allá y tampoco mató al atacante. Y el anillo no se quedó quieto ni siquiera con el agarre de sus brazos, el poder detrás del golpe se había transferido a él, uno mucho más allá de la simple energía cinética, la realidad y la irrealidad se fusionaron a partir del impacto. Oppa sintió que todo golpeaba contra su pecho, lo que le hizo abrir los ojos de dolor y escupir gotas de sangre negra obsidiana y saliva con el impacto mientras el golpe que afectaba tanto la realidad como la irrealidad lo empujaba violentamente hacia abajo a una velocidad sin precedentes. Hijo de puta que picó, pensó el exhumano mientras su cuerpo ya completamente curado volaba a través de un anillo que invocó preventivamente justo en la dirección en la que sería arrojado. Esto le permitió esquivar la siguiente cadena de ataques que inevitablemente habrían llegado, pero también le impidió matar inadvertidamente a todos los que estaban en los puentes de luz muy abajo, arriba, a la izquierda o a la derecha. El concepto de dirección no era primordial aquí. Muchos habían muerto, pero no era motivo para matar a más cuando la opción de no hacerlo estaba disponible. Oh, huye ya después de un ataque tan turbio contra mi persona, veo los rasgos de tu creadora, los rasgos de tu madre están claros en ti. Pero ese es un esfuerzo inútil, como ella, mi querido amiguito extranjero. No puedes escapar, esconderte y correr de la muerte porque yo soy inevitable, dijo Azagorth divertido, tratando de hacer retroceder al maestro de los anillos sin éxito aparente, su voz era suficiente para matar.
Y así fue, los Aeldar y otros de la raza joven murieron en el lugar en todas partes dentro de la realidad local, sus almas para las criaturas similares a los elfos nunca se reencarnarían ya que la verdadera muerte los reclamó. Solo la bendición del dios que ríe evita que ocurran más muertes incalculables, con su presencia como apoyo. El portador de la noche poseía una sonrisa trastornada que le dividía el rostro mientras su oscuro vacío que servía como globos oculares movía y se formaba un ceño fruncido en su frente inexistente mientras su cráneo y capucha se recomponían sin dejar rastros de daño. Sin embargo, sus ojos llenos de vacío de repente se fijaron en una estrella ardiente de color rojo carmesí que volaba hacia su dirección a una velocidad extrema que hizo que los fotones fueran lentos en comparación, controló el odio, dominó la rabia y concentró la sed de sangre que rezumaba hasta el punto en que el mundo se rompió con su radiación. Portador de la noche, cobarde. Deja de escaparte de mi espada, mastigo sin honor, lucha contra mí como si fuera los títulos que reclamaste. Resonó la retumbante voz furiosa de Kaine llena de justa furia mientras el dios Aeldari en cuestión clavaba su espada llameante en el pecho de Cthán. ¿Por qué tanta ira, dios de la guerra? Se burló el dios Necrón de la muerte con una risa oscura, apenas parando la espada llameante del gigante de bronce con el asta de su guadaña antes de lanzarse hacia atrás y parar la ráfaga de espadas con dificultad mientras aparecían cortes sobre su cuerpo sin vida y sanaban mucho más lento que la bisección fallida de su guadaña. Entonces, sin previo aviso, aparecieron anillos dorados a su alrededor y desde los portales rayos psíquicos de oscuridad infinita cayeron sobre el portador de la noche dejando una quemadura profunda hasta los huesos que, como ácido, seguía devorando su cuerpo deteniendo toda posible curación mientras lo hacía. ¿Te unes de nuevo, pequeña? Entonces no estás lejos, puedo sentirte ahora, escondido cerca en esta falsa dimensión de emociones mortales fuera de mi alcance. Debo confesar que esto facilita mucho mi trabajo, dijo el Cthán y su poder explotó hacia afuera, detonando los rayos negros con un velo gris pálido de su poder. Pero eso solo empeoró su situación, los rayos de la anomalía conservaban la misma naturaleza que los que destruían a los cruceros necrones por miles, la única diferencia era que eran mucho más poderosos. El velo bloqueaba los rayos, neutralizándolos pero provocaba que se formaran agujeros por donde salían más rayos de igual potencia ya que no obedecían a ninguna ley de la realidad y eran alimentados por una de las criaturas más poderosas que jamás había existido y jamás existirá. Cuanto más se acababan esos nuevos rayos, más se dividían, se dividían, se dividían y se dividían en un ciclo interminable de olas oscuras, ahogando al portador de la noche en un mar tenebroso de agua corrosiva. Las múltiples capas de velo que siguieron solo detuvieron marginalmente el ataque y la aparición repentina de golpes entrantes del anillo dorado alimentados por esta misma aura psíquica extraña solo agravó la situación de los Cthán, ya que golpearon al azar, con fuerza, con saña y precisión, siempre enfocándose en los puntos débiles para que el dios Aeldari causara más daño con su espada Widowmaker. Kaine aprovechó al máximo la ayuda del Archidjinn y mientras ambos trabajaban en perfecto tándem y intercambiaban mensajes telepáticos continuamente. Su coordinación estaba más allá de lo que debería estar, incluso con su estatus divino, y su asalto ganaba poder exponencialmente a medida que pasaba el tiempo. En tiempos normales, el hecho de que su duelo fuera interrumpido por un tercero habría disgustado mucho a Kaine, pero las circunstancias aquí eran muy diferentes. No era una rabia sin sentido ni sed de sangre, el tercero, Oppa, había sido traído a la fuerza por su adversario por medios cobardes, y eso hizo que esas emociones se canalizaran hacia quienes las merecen, los Cthán. Kaine pensó que era una acción estúpida incluso por parte de una criatura así. Los Cthán no eran conocidos por su lógica o su sabiduría, ni siquiera con su intelecto incomparable. En el mejor de los casos, actuaban como niños pequeños bipolares y petulantes, salvo unos pocos selectos de los que el portador de la noche estaba excluido incluso con su poder. Pero no eran tan tontos como para serlo. Añadir voluntariamente un enemigo de igual poder a una batalla perdida era muy extraño, y además, la elección de un campo de batalla desventajoso. Al igual que Oppa, él sabía que algo no iba bien, pero ninguno de los dos podía decir qué, y eso los estaba presionando para que trabajaran más duro en la tarea que les había encomendado el Gran Antiguo. Como tal, la batalla, el corazón del conflicto de destrucción que empequeñecía a todos los demás dentro del campo de batalla continuó mientras el trío responsable se movía a través de su tamaño infinito pasando por naves espaciales, puentes de luz, los muchos planetas destrozados que los destruían aún más, e incluso las dos estrellas que habían sido absorbidas por la puerta a la dimensión del laberinto no se salvaron.
Una de esas estrellas era incluso su actual campo de batalla, cortes de espada y golpes descendentes de guadaña cortaban grandes partes de la cromosfera enana azul mientras la oscuridad viviente perforaba directamente a través de las múltiples capas hasta el núcleo solar y mucho más allá antes de regresar a su objetivo creando túneles masivos que no podían cerrarse, las leyes de la realidad no podían subsistir después de su paso. Entonces la estrella comenzó a colapsar sobre sí misma. El daño fue demasiado grande para que pudiera seguir existiendo y el calor y la presión se acumularon hasta un punto extremo. Sin embargo, no les afectó de ninguna manera significativa y el daño colateral de su ataque continuó devastando su existencia hasta el punto en que no pudo aguantar más y explotó en un infierno de fuego cegando el campo de batalla por un momento. El daño que debería haber causado fue en gran parte amortiguado por escudos de muchos orígenes, pero la única cláusula no sobrevivió. Espadas contra espadas, Kaine continuó, la muerte de la estrella apenas valía la pena mirarla mientras golpeaba cada vez más certero, el resultado de su asalto en forma de profundas heridas canosas que no sanaban, al igual que las heridas provocadas por el aluvión de ataques físicos y a distancia de Oppa. La razón era simple, el metal viviente que conformaba el cuerpo del portador de la noche no podía purgar toda la energía etérica que sorbía con cada golpe más rápido de lo que era purgada, y así poco a poco ambas esencias psíquicas comenzaron a hacer que la necrodermis se rompiera y agrietara, las líneas formadas ardían con verde, negro y rojo. Sin embargo, Azador no mostró miedo, ni mostró preocupación ni ningún tipo de reacción negativa ante su fin que se acercaba rápidamente. Ni siquiera enojo, de hecho, cuanto más avanzaba la batalla, más eran destruidos sus guerreros y la fuerza de los antiguos avanzaba. Oppa, Kaine, hijos míos, atrapen a esta abominable criatura para que el canon de la canción del mundo sea disparado sobre ella. No teman, porque no sufrirán daño mortal alguno. La voz de Tila llegó a las dos mentes provocando un cambio instantáneo en su forma de actuar. Maldita perra, sé que pueden volver a crecer o que pueden volver a crecer. Va a doler, pero no más de lo que me hizo después de joderme, sin embargo, pensó Oppa con un gruñido y las mandíbulas apretadas. Su presencia garantizaba la muerte verdadera a todos los Daimons que eran lo suficientemente diferentes o lo suficientemente estúpidos como para acercarse a él. La orden lo obligó a actuar contra su voluntad y por eso sacó sus tres pares de manos pulsando con su oscura presencia psíquica y agarró al maltrecho Ktan por los antebrazos, el cuello y los tobillos sosteniéndolo con suficiente fuerza para aplastar el metal más fuerte. La energía etérica oscura y su propia naturaleza hacen que el necrodermis chisporrotee al contacto. Crea una sustancia pastosa que actúa como pegamento, y su agarre telequinético se vuelve más fuerte, lo que aumenta su control sobre el dios Necrón. Al mismo tiempo, cadenas de bronce espinosas y llameantes explotaron desde la placa del pecho de Kaine, perforaron y se enredaron en el pecho, el abdomen y las piernas de los Ktan, lo que provocó que el dios Aeldari se encadenara mientras lo hacía. Su creencia en su madre era inquebrantable ya que estaba listo para morir por ella en cualquier momento. Estaba dentro de su propia existencia, después de todo, importaba poco si era consciente de que era una herramienta muy especializada y poderosa, al igual que toda la raza Aeldari. No estaba furioso por los sentimientos de Oppa hacia su madre por esa razón también, ella era perfecta en su oficio y la razón debía estar detrás de tal característica de su ser. Una luz similar a la más brillante de las estrellas bañó el campo de batalla con sus luces calidoscópicas, los demonios y los nunca nacidos gritaron de agonía, los Aeldari sintieron que sus heridas sanaban y su mente cansada se calmaba, y los Krorr gritaron en triunfo, su enorme cuerpo musculoso de piel verde detrás de una servoarmadura adornado con el poder de su gestalt psíquica. El colectivo de fortalezas de Blackstone en la lejanía se había iluminado, su metal orgánico esotérico cambió a la forma de una flor que se reensambló como un híbrido entre una orquídea y una flor de loto. La energía psíquica pura fluyó a través de matrices de runas y tecnología etérica compleja que hicieron que sus pétalos se extendieran a lo largo y ancho de la voluntad de la gran anciana Octilla, el cañón de la canción del mundo, el estigma y el corazón de la flor bajo su control en el proceso de acumular y aprovechar el poder del universo en un rayo singular. ¿Alguna última palabra que pueda haber en tu decadente mente para compartir antes de tu destrucción, parásito estelar? Dijo Kaine con una furia tranquila mientras apretaba sus cadenas, clavándolas más profundamente en el cuerpo de necrodermis de su interlocutor, cuya sonrisa nunca había sido tan amplia. Fuck, la voz de Oppa llena de comprensión explotó hacia afuera justo cuando las palabras del portador de la noche la ensordecieron y resonaron en una carcajada megalómana, mi pequeño adivino merece una recompensa.
Entonces, la nave insignia de Azagoroth, el portador de la oscuridad, sin fanfarrias ni luz brillante ni distinción alguna, emitió una onda omnidireccional de nada conceptual repulsiva, imponiendo las estrictas leyes del espacio real y desterrando todo lo que las violara. Capítulo 9. Punto de quiebre. Orican el adivino observó con su ojo ciclópeo verde desde lo profundo de los confines del portador de la oscuridad cómo se desarrollaba el campo de batalla en cada una de sus capas, desde el pasado, el presente y el futuro en todas sus posibilidades alternativas a la vez. El enfoque del Necron Kripiek estaba en una gran fiesta en un individuo que solo podía mirar a través de la lente del presente y muy borroso a través del pasado inmutable que fue creado por su acción porque esta criatura no era de este universo. La manipulación del tiempo no tenía mucha utilidad contra este ser completamente alienígena en ningún nivel personal, y este no era un caso desconocido ni mucho menos. Tan y otras entidades enormemente poderosas tenían una resistencia innata similar a ella o tenían contramedidas contra esta debilidad obvia, pero ninguna de las dos podía otorgar este grado de protección, si es que a eso se le podía llamar así. La naturaleza ajena de la anomalía al universo hizo que no hubiera nada que proteger en términos de pertenecer a las diversas líneas temporales caóticas, lo que no existe no puede ser atacado, apuntado o manipulado, al menos así lo entendió Orican. Este ser actuó como su propia mini-realidad con su propia regla, una que incursionó tanto en el espacio real como en los mares de las almas y más allá. Criatura fascinante, pero su acción, la bondad es verdaderamente el mayor de los pecados, en su forma más pura mezclada con indicios de desesperación y arrogancia en particular. No importa el individuo, ya sea el rey silencioso, revelación o él, el mago, esas tres acciones nacidas de la empatía siempre resultan en los resultados más deplorables. Irónico de verdad, revisó Orican la primera acción de la anomalía, comparándola con otras de las cuales una no nacería hasta más de medio centenar de millones de años después. Golpeando con su bastón el suelo de Necrodermis, volvió a centrarse en el campo de batalla, donde dirigió todo junto con los cientos de otros poderosos señores supremos Necrones y Cryptex dentro de las flotas. Los mensajes de conocimiento extenso y complejo fluyeron a una velocidad más allá de la relatividad y en una cantidad inmensa mientras juntos lograban estancar la lucha lo mejor que podían. Su objetivo no era ganar en las condiciones actuales, la probabilidad de que algo así se hiciera realidad era abismal para empezar. El objetivo era ganar tiempo, sin importar el daño recibido tanto materialmente como a su orgullo y honor, aunque no era como si tuvieran voz y voto en el asunto. Aún así, estaban teniendo grandes dificultades para hacerlo, aunque no perdían completamente terreno frente a la fuerza bajo el mando directo del dios Aeldar y del arte, la creatividad y el engaño y varios antiguos. El terreno jugó un papel importante en el por qué su fuerza se doblegaba bajo el talón del enemigo, pero no solo eso, Zegorat superó cualquier cosa que pudieran encontrar antes de que pudieran pensarlo. Los tres grandes, Opa, Kaine y Azagoroth peleando y destruyendo ambos campamentos como daño colateral con los necrones causando lo peor, llevando a que la batalla se transformara constantemente en un desastre absolutamente incalculable, no ayudaron en el asunto. Por lo tanto, no estaba en manos de Orican cambiar el curso de una lucha de ese tipo. Ni siquiera su verdadero señor, Imhotep el señor de la tormenta, faraón de la dinastía Sautek, habría tenido mejor suerte. Era injusto, incluso sin ninguna desventaja, luchar contra tales enemigos sin el Tano. Armas muy poderosas y peligrosas a menudo terminaba en la mejor circunstancia, como una victoria pírrica. Los dioses Aeldari, sin excepción, eran lo que Orican y sus compañeros necrones de similar inteligencia llamarían un auténtico dolor de cabeza. Zegorach, el dios que ríe, era el peor de todos, seguido de cerca por Isa, la madre misericordiosa, la diosa Aeldari de la fertilidad, el amor y la vida, ambas desempeñando papeles casi totalmente secundarios. El dios que ríe convirtió campos de batalla enteros en su juego de mesa mientras se divertía con sus fracasos mientras la reina eterna revivía y le otorgaba a su aliado la inmortalidad y traía una gran e imparable enfermedad sobre su cuerpo inmortal de necrodermis que devoraría el metal viviente pero también dañaría permanentemente sus mentes y tecnología. Ninguno de los dos era el más fuerte de los constructos psíquicos de los antiguos, ni mucho menos, y por sí solos no eran una auténtica potencia, pero nunca lo eran por sí solos. En cualquier caso, la presencia de Zegorach importaba poco, al menos para Orican, pues había calculado cada detalle y los resultados de este ataque sorpresa que habían realizado contra la gran antigua Ctilla. Aunque todavía era un astrónomo experto, los errores eran inevitables, sobre todo en ese momento, pero estaba dispuesto a aceptar un trato para lograr sus objetivos.
Si fracasaba, que así fuera, pero cualquiera de los dos resultados no cambiaría el hecho de que su supervivencia estaba asegurada. Parece que el momento está llegando. Azagorth se ha estancado lo suficiente para que el obelisco haya cargado, murmuró entre dientes mientras observaba a uno de los esclavizados de su pueblo, un ser que era un dios del espacio real a punto de ser destrozado por Oppa y Kaine cuando los dos lo habían atrapado y las fortalezas de piedra negra estaban listas para disparar. Era una visión muy divertida, estaba seguro, en ese mismo instante le encantaría ver a esa aberrante abominación convertirse en miles de millones de fragmentos sin mente y sufrir por el resto de la eternidad en todo el cosmos. Pero sus necesidades no eran importantes en comparación con las necesidades de sus planes. Planes que afectarían el destino de la Vía Láctea y la incomprensible cantidad de vidas que cambiarían por una simple causa y efecto, pero esos fueron un segundo pensamiento, no eran del Necrón después de todo. Era por su gente por lo que estaba haciendo esto, para corregir errores que no deberían haber sucedido si lo hubieran escuchado. Suspirando por una costumbre de su día mortal, Orican se giró para contemplar el obelisco nulo, un enorme pilar que medía decenas de kilómetros de largo, absorbía en su totalidad todo tipo de luz y otros tipos de vibraciones dejándolo a la vez imposible de percibir y la parte más evidente alta habitación. Fue una creación de Magladroth el dragón, el más poderoso y el segundo más inteligente de Cthán. Estaba compuesto principalmente de Blackstone, el mismo material del que estaban hechas las megafortalezas móviles de los antiguos, y utilizaba esas mismas propiedades psíquicas que hacían que esas estructuras esotéricas fueran tan poderosas, pero utilizaba su propiedad a la inversa. Era una de las piezas de tecnología más importantes del Imperio Infinito, si no la más importante, mucho más alta que el planetario celestial y otras herramientas excepcionalmente más potentes, y esto por una simple razón, estaba dentro de su nombre, era un anulador. Y anuló una cosa en particular, su única y verdadera debilidad dentro de la realidad local, inculcando las estrictas leyes del espacio real y solo a ellos, todo lo demás desterrado, suprimido o anulado. Este obelisco nulo a bordo era único en comparación con otros, normalmente se colocaban en cuerpos celestes inmóviles debido a varias limitaciones que tenían dichos pilares en su funcionamiento. Fue modificado para que encajara aquí y es algo nunca antes visto. Y así, cuando Orican lo activó, el campo de batalla cambió por completo. Se presionó un solo botón y ondas informes invisibles comenzaron a emitirse desde el obelisco nulo mientras símbolos rúnicos verdes tóxicos se encendían, un zumbido suave y constante llegó a sus sensores y el espectáculo comenzó. Esas olas de nada conceptual repulsiva atravesaron el campo de batalla y mucho más allá a una velocidad sin precedentes, su efecto fue instantáneo y devastador, la energía psíquica en toda su forma fue barrida como un débil castillo de arena en una playa ante la fuerza imparable de las olas rompientes. La dimensión del laberinto y el mar de las almas fueron los primeros en verse afectados, los puentes de luz se evaporaron justo cuando el corte que brotaba del malévolo nunca nacido lo hizo como una cortina fluida, el vacío del espacio y las estrellas en la distancia tomaron su lugar y las reglas del espacio real se martillaron hasta hacerse realidad. Los demonios y los nunca nacidos fueron desterrados y aniquilados si los se acercaban mientras que en el mismo instante la tecnología etérica se rompía o fallaba casi sin fallas, fueron los destinos de innumerables cruceros como los Aldear y como el material que los hizo principalmente Whitebone, un material psicoplástico hiperavanzado. Su armadura corporal no corrió mejor suerte ya que también estaba hecha del mismo polímero psíquico solidificado creando muchos agujeros de los cuales el vacío podía sacar ventaja, pero el más afectado fue el grupo de Blackstone Fortress que se detuvo violentamente durante el momento crítico de su protocolo de disparo. Pero no hubo una explosión cataclísmica, ya que el combustible para ello había sido desterrado de este plano de realidad y el diseño en sí mismo impidió tales posibilidades. En cambio, el cañón con forma de flor se desmoronó sobre sí mismo mientras las defensas externas de la fortaleza se disipaban, pero las megaestructuras se mantuvieron en pie gracias al puro ingenio en el diseño construido por los Blackstones que las construyeron. Aunque, en la línea del frente, el repentino mal funcionamiento de la tecnología de la gran mayoría de las razas psíquicas provocó innumerables muertes, la desaparición de cualquier punto de apoyo y un entorno mucho más peligroso solo aumentaron el número de muertos, pero ambos combinados no pudieron rivalizar con la repentina desaparición de cualquier energía psíquica. Los Krork fueron los que más sufrieron. Su campo Gestalt, que les otorgaba la capacidad de manipular la realidad con sus mentes, fue aplastado y causó una reacción devastadora e instantánea en forma de miles de millones de cabezas que estallaron como globos dentro de sus cascos.
Su número se dividió por miles y miles de millones murieron sin comprender lo que había sucedido. Los segundos más afectados fueron los mucho menos numerosos pero mucho más devastadores a Eldari, su conexión con el mar de las almas, que estaba hecho para ser solo superado por su creador, les fue arrebatada, sus almas, sus poderes, su esencia misma se desvanecieron en un instante, lo que llevó, al igual que su primo más verde, a una muerte masiva dentro de sus filas. Y este destino fue compartido por muchos de la raza joven y fue solo el comienzo, su enemigo del metal viviente no perdería el tiempo diezmando las vidas restantes. Miles de millones murieron y muchos más seguirán a medida que el pánico y la desesperación se propagan dentro de este campo, forzando el espacio real y negando la vida misma, ya que era la fuente de energía psíquica. Ah, ¿cómo se siente que te despojen de tu ser? Observa cuánta muerte y desesperación trae a los débiles e indignos. ¿No puedes ver la fascinante belleza dentro de mi salvación? Dijo Azagoroth con una sonrisa despectiva mientras rompía todas las cadenas alrededor de su cuerpo, golpeaba las 6 manos de 3 garras y purgaba toda la energía psíquica que se había deslizado en él. Sin embargo, una permaneció, una alienígena y de pura oscuridad que detuvo toda curación potencial incluso de los daños de otros, pero realmente no le importaban esos trucos de salón en ese momento. ¿Por qué preocuparse por asuntos tan triviales y amargarle el humor? Podría divertirse y ocuparse a más tarde. La única respuesta a su palabra fue una enorme espada de bronce dentada del dios de la guerra a Eldari moviéndose hacia su cuello. Por desgracia, no fue para golpear porque el Tan ya no estaba encadenado, mientras que su adversario estaba muy debilitado por el campo anulador y menos que en plena forma, incluso para la batalla de antes, que no había estado sin expansión de energía. Patético, en verdad, pero digno de una criatura de tu nivel, un animal de presa lento e incapaz de medir su propia y escasa capacidad frente a un depredador. Incluso tu espada se ha vuelto flácida, el fuego prácticamente ha fragmentado los recuerdos, dijo el Tan, su sonrisa se volvió trastornada mientras aumentaba infinitamente la distancia del asalto de Kaine desde su hogar hasta el punto en que parecía congelada en el tiempo. Luego, con un lento golpe de su guadaña, cortó la mano ofensiva del dios a Eldari que sostenía la espada. Un icor dorado y ardiente brotó en desenfreno, pero el recién amputado solo gruñó con rabia primaria y miró con una furia nunca antes vista mientras cargaba de nuevo, su mano tomando forma de sangre mientras la espada regresaba. La visión sacudió a Oppa, que había sido arrojado a la fuerza desde el mar de las almas. El repentino corte en su conexión con esta dimensión de emoción primordial y todo lo psíquico lo había conmocionado hasta lo más profundo, se sintió violado y se sintió mal en un nivel tan fundamental. La mitad de lo que era se le prohibió acceder, rompiendo el delicado equilibrio que había en su ser, pero no fue fatal ni peligroso. Fue como si le hubieran dado un tirón a una llave, el desequilibrio no era un problema, solo un estímulo que debía iniciar un proceso natural construido en su ser para contrarrestar tal debilidad. Pero trajo consigo efectos secundarios, aunque menores, fue extremadamente desagradable y el poderoso control que tenía sobre sus emociones se debilitó y eso fue suficiente para desatar una reacción de bola de nieve. Las órdenes de madre nunca estuvieron más claras en su mente ya que se alineaban con lo que él sentía como el ser más importante a destruir aparte de ella misma, pero con ello llegó una agradable comprensión, no podría escuchar sus órdenes en esas condiciones, por supuesto, era información obsoleta en este momento exacto, pero abrió muchas puertas. La energía oscura silbó al entrar en contacto con la realidad mientras explotaba hacia afuera de su forma, tan espesa era que se convirtió en un reloj viviente de sombras mientras su cuerpo se abultaba hasta un punto en el que parecía 50% más grande. Sus ojos se volvieron de un púrpura brillante casi rojo igual a 2 estrellas mientras su mano de 6 garras se desprendió de su respectiva cuenca y con un rugido penetrante alimentado por un deseo de destrucción, se precipitó. Sin embargo, Oppa no se había convertido en una bestia sin mente, a lo sumo se había vuelto menos estable emocionalmente, era simplemente que ya no había forma de contenerse, ya que hacerlo resultaría fatal ya que no estaba autorizado a huir, y en este punto, no le importaban las consecuencias, había un momento para todo y no era ahora. La mayoría de sus obstáculos también conocidos como aliados estaban muertos de todos modos. El pequeño cobarde se está uniendo de nuevo, ¡qué maravilloso! Exclamó el dios Necrón de la muerte con una sonrisa en los ojos mientras agitaba su guadaña y cortaba sin esfuerzo la otra mano de Kaine mientras agarraba el golpe entrante con su mano libre sin importarle mucho que su piel se derritiera o las olas de destrucción detrás de su flota o incluso los otros 2 puños sombríos que venían directamente hacia él.
Aplastó alegremente la mano incorpórea entre sus dedos hasta convertirla en una pasta, lo que provocó un aullido de agonía del dueño que saboreó mientras sangre pura y oscura, hueso blanco marfil tallado con runas y carne de color rojo carmesí flotaban en el vacío antes de ser absorbidos por el portal de un anillo dorado del que provenían. Sin embargo, su amplia sonrisa, que mostraba dientes como agujas, se desvaneció cuando cientos de alertas directamente de su nave insignia llegaron a su mente, alerta que encontró muy desagradable. Hoopa estaba atacando el obelisco nulo a través de golpes con sus anillos, martillándolo sin cesar, debilitando inmediatamente el campo antipsíquico, cada golpe lo debilitaba más y más a medida que se formaban y crecían grietas. No era el peligro que representaba para él si se rompía lo que causaba el disgusto. En la mente retorcida del Tan, la fuente del disgusto era algo mucho más infantil y, por lo tanto, mucho más peligroso. Era su propiedad la que estaba siendo dañada, uno de sus juguetes más preciados estaba siendo destruido y, lo peor de todo, no era él quien lo provocaba. ¿Cómo te atreves a dañar lo que es mío? Rugió Azagoroth indignado, rompiéndose el espacio y el tiempo mientras toda alegría sádica desaparecía de su cuerpo de necrodermis. La hoja oxidada de su guadaña triplicó su tamaño, brillando con un gris negativo intenso mucho más potente que nunca y luego se movió a una velocidad que ignoraba la relatividad para otorgar el don de la muerte. Esquiva. Gritó Hoopa, su voz retorcida y demoníaca en su estado actual viajando a través del vacío mientras que ninguna simple onda de sonido alcanzaba a Kaine, cuya única reacción fue agrandar sus ardientes ojos anaranjados ante la espada curva gris que se acercaba. El dios Aeldari no esquivó, ni siquiera podía haber esperado hacerlo, estaba demasiado cerca, demasiado lento, demasiado desprevenido y demasiado debilitado. La espada que se acercaba alcanzó su objetivo, atravesó uno de sus hombros blindados y continuó detrás de su bragueta de bronce hasta que estuvo completamente diseccionado dejando atrás un aura gris corruptora de muerte cuando las dos partes bisectadas se separaron, impidiendo que los órganos esotéricos se derramaran. Sin embargo, antes de que el segundo golpe de la guadaña cayera sobre la deidad herida, dos manos oscuras que aparecieron desde el portal agarraron ambas mitades, derritiendo la armadura de bronce mientras arrastraban las dos partes de regreso a donde vinieron, negándole al Tan su premio legítimo cuando el golpe descendente dividió el vacío del espacio. Si antes estaba irritado e incluso enojado, este fue el punto de ruptura para el portador de la noche. Ya no quería jugar más, no quería conceder a sus futuros juguetes la forma más exquisita de agonía, y no quería convertirlos en sus juguetes por toda la eternidad. Todo esto se evaporó cuando todo menos una cosa vino a desearle, su muerte y la primera que tendría el honor de recibirla sería la anomalía, la fuente de tanta insatisfacción. Capítulo 10. El segador de la muerte mierda, maldijo internamente Hoopa mientras se convertía en el único foco de atención de Azagoroth, esto no era ideal, agregando el dolor de su mano casi curada en su mente y algo que no quería volver a experimentar. Pero lo que él quería no era lo que iba a conseguir, al menos logró llevar a Kaine a Aptilla para que ella, con suerte, lo cuidara, ya que el dios de la guerra Aeldari había sido eliminado a todos los efectos, la bisección tendía a hacer eso, particularmente cuando estaba en ese nivel tanto físico como metafísico. No sabía si se trataba de una herida mortal, pero en cualquier caso, Kaine se había convertido más en un obstáculo que en otra cosa en la lucha con el destierro de todo lo que fuera psíquico. Era y habría sido una distracción aún mayor con la posibilidad de ser utilizado como rehén, muy probablemente, convertido en un escudo de carne. El dios de las manos ensangrentadas se había convertido en una debilidad explotable, un eslabón débil por muy equivocado que sonara. Al final, Hoopa no era más que un recién nacido recién salido de su huevo, y aunque su mente hubiera sido retorcida más allá de la humanidad, no era un monstruo megalómano al que no le importara la vida, y salvar lo que era equivalente a al menos un igual podría ser beneficioso. Al menos eso era lo que tenía en mente, Kaine no era la persona más amable, pero un favor de lo que era un guerrero orgulloso de inmenso poder resultaría útil. Joder, esto es malo. Maldijo de nuevo con un gruñido animal mirando fijamente al dios de la estrella entrante a través de los sentidos que le permitían sentir el tapiz del universo, y sus ojos se abrieron, la parte más externa de su iris, parecida a un anillo dorado, se adelgazó cuando sintió que la realidad se doblaba, los millones de kilómetros que los separaban a los dos se convirtieron en nada. Sin embargo, Hoopa ya había predicho que él sería el próximo objetivo inmediato a ser asesinado, era obvio y como tal ya había recorrido 2/3 del anillo que invocó detrás de él y tenía 5 más para crear un capullo protector a su alrededor.
Pero había cometido varios errores que se debían a su falta de experiencia y conocimiento de toda la capacidad del ser con el que luchaba, por lo que había subestimado la velocidad con la que iba a ser alcanzado y que no era el único capaz de deslizarse a través del tiempo y el espacio, incluso si en este caso era vulgar en cómo lo hacía y extensamente peor de lo que él podía hacer. Aún así, eso significaba que no iba a salir como él deseaba cuando su cabeza y la mayor parte de su torso y abdomen habían atravesado la superficie líquida del portal. Comprendió que iba a estar en un mundo de dolor, pero no iba a dejar de luchar. Mientras la hoja de la guadaña envuelta en una energía sobrenatural gris negativa azotaba su mitad inferior, la única defensa era el denso velo de oscuridad que lo rodeaba y que se espesó enormemente. Luego explotó hacia afuera al entrar en contacto con la guadaña, la oscuridad envolvió tanto al arma como al portador, la energía mortal de la espada se atenuó y la capa hecha jirones se quemó hasta la nada, quemando la capa hecha jirones hasta la nada y causando quemaduras profundas dentro de la piel agrietada de necrodermis que llevaron a grietas aún más profundas. Azagorth sintió agonía, pero no era la primera vez en su existencia que sentía lo que amaba infligir a la forma de vida de los demás. Dolor, ¿cómo no iba a sentirlo? Él era quien daba y quitaba este aspecto de la vida antes de su inevitable final. Ser ajeno a él haría que sus actos fueran descuidados ya que no entendería cómo infligirlo y había luchado para volverse tan fuerte. El dolor era tan inevitable como la muerte. Pero este, no era como el que alguna vez había sentido o visto en su existencia, no era como el que sintió cuando su esencia dentro de este cuerpo de metal viviente había sido perturbada hasta el punto de que se habría roto por descohesión si el pilar nulo no se hubiera activado y las fortalezas de piedra negra tuvieran fuego. No era uno que recordara que sintieran sus compañeros tan más débiles cuando fueron devorados por él u otros. No, y fue mucho más profundo, fue el resultado de un ataque a la existencia misma de sus esencias a nivel conceptual, fue un ataque a la muerte misma, fue pequeño apenas un fractal de un fractal, pero poco a poco fue avanzando, y las implicaciones de tal cosa eran demasiado claras incluso en su estado mental. Esta sustancia ajena a este universo tenía el potencial de otorgarle la muerte verdadera a él y a sus compañeros dioses estelares. Hasta ahora esta energía anómala simplemente no había estado en suficiente concentración para mostrar su verdadero poder. Comprendió en ese instante cuán profunda era la locura de los antiguos. En ese momento, el dios Necrón de la muerte sintió los primeros indicios de miedo, un sentimiento extraño que descubrió que aborrecía, lo que solo avivó su furiosa emoción para que ardiera más fuerte y más brillante que nunca. Pero esto cambió poco el objetivo de Azagorth, solo agregó motivos para seguir adelante y desmalezar la plantura inexperta antes de que se convirtiera en un árbol y luego en un bosque. La espada se hizo más brillante luchando contra la oscuridad y se conectó al cuerpo de la anomalía y como trigo maduro en el campo en la temporada de la cosecha, el borde oxidado pero afilado de la hoja corta con facilidad el lado derecho de la cadera de Oppa, desde el pelaje púrpura hasta la piel gris, seguido por músculos, nervios, venas, huesos y órganos mientras continúa su curso hasta que la hoja salió y la mitad del abdomen inferior y algo más se separaron. Pero Oppa utilizó estas heridas como un lagarto que pierde su cola por autotomía y escapa dentro de las grietas de las rocas, prohibiéndole a su depredador su comida, y al portador de la noche su premio legítimo mientras desaparecía en su portal, lo que provocó que la Irak-Tan alcanzara nuevas alturas y un aullido primitivo de furia escapara de su garganta. No puedes escapar de tu destino el grito de Azagorth fue violentamente interrumpido por esas partes del cuerpo que como un retorcido regalo de despedida detonaron en un océano de oscuridad corrosiva que le causó más agonía y rabia mientras la oscuridad se deslizaba más adentro como el veneno más mortal, pero se necesitaría mucho más para ser una amenaza. Que le jodan a mis piernas, que le jodan a mi cola. Que le jodan a esta mierda, a esta guerra y a él, y a la perra que destruyó mi vida. Gritó Oppa, apareciendo dentro de la sala de mando vacía y dispersa del portador de la oscuridad. Curiosamente nada lo estaba atacando. Temblores rítmicos se extendieron dentro de cada nivel del crucero del tamaño de la luna haciéndolo temblar violentamente, necrodermis y maquinaria compleja cayeron al suelo, los que se dirigían hacia él se derritieron en el aura oscura que aumentaba exponencialmente alrededor de su forma masiva aumentando el daño que su golpe estaba haciendo en el obelisco nulo y la razón de su estado actual circundante menos que prístino. Nunca dejó de atacar esta estructura magistralmente diseñada, sus 6 manos se teletransportaban con anillos, dejando una innumerable cantidad de grietas masivas y profundas como telarañas donde quiera que aparecieran.
La energía oscura anómala que les imprimía se derretía y se infiltraba en todo lo que tocaba, extendiéndose como un molde dentro de lo que una vez fue la estructura cuidadosamente tallada, y esto desde sus dos extremidades, ya que ningún punto de su superficie se salvó, debilitando cada vez más el campo anulador hasta el punto en que el mar de almas comenzó a surgir, gota de gota. Realmente demostró la ventaja de las extremidades controlables diseminadas por un método de levitación no completamente basado en energía psíquica que le permitía moverse libremente en este entorno psíquicamente árido. Cómo funcionaba exactamente a Oppa no podría importarle menos en ese momento, pero por lo poco que observó parecía ser una mezcla principalmente de gravedad y magnetismo. Nada podría romper su concentración, nada podría impedirle alcanzar su objetivo. Nada. Ni siquiera sus emociones, y menos aún el dolor agonizante y la sensación perturbadora que nacían de su mitad inferior mutilada, de la que su sangre negra como el ébano goteaba a cientos de litros sobre el frío metal derritiéndolo, y sus entrañas no se derramaban más por la fuerza combinada de la capacidad regenerativa de su cuerpo y las flexiones instintivas de los músculos internos para mantenerlo todo dentro. Entonces, cuando sus mandíbulas se abrieron hasta un punto que pareció desencajarse mientras se preparaba para usarlas como foco para disparar un rayo de energía puramente destructiva, el tiempo se dobló justo frente a él y algo se manifestó. Era un pequeño sarcófago gris oscuro con una luz verde en el frente en forma de círculos de tela que se conectaban mediante líneas rectas y estaban encapsulados por dos semicírculos conectados entre sí. A Oppa le recordó vagamente a los círculos de las cosechas, pero también lo reconoció por el conocimiento que Castilla le había impuesto como la insignia de la dinastía Sautec, una de las facciones más poderosas del Imperio Infinito. Su respuesta inmediata fue destruir este artilugio, pero se detuvo antes de hacerlo. Si fuera una trampa o un sistema de defensa se habría disparado antes, lo que también le recordó que ninguno lo hizo, al igual que todos los guardias y cualquier otro Necrón que estaban ausentes o apagados. Claramente, él no era el único que no trabajaba en el mejor interés de su esclavista, por lo que decidió correr el riesgo y no destruir este objeto que surgió de una corriente de tiempo paralela y mostraba todas las señales de estar destinado a él. Con un movimiento de su voluntad abrió un portal que succionó el sarcófago en miniatura. Este portal conducía a cientos de millones de años luz de distancia en el único lugar lo suficientemente alejado de todo lo que aquí podía pensar en ese instante. No era otro que un viejo planeta azul tercero en órbita desde su estrella, un enano amarillo. En el lado final del anillo, el dispositivo Necrón cayó directamente en un nido de arcilla lleno de huevos que eran de su mismo tamaño. Eran los huevos de un terópodo joven y uno de los depredadores terrestres más grandes de su tiempo. Era un Tyrannosaurus Rex hembra y se llevó una sorpresa una vez que despertó de su sueño con el nuevo huevo en su nidada. Esta pequeña acción no interrumpió ninguna de las acciones en curso de Oppa, ni siquiera fue una distracción como tal. Al instante siguiente una esfera compacta de oscuridad pura se congregó desde el pozo infinito del que provenían. Luego, con un chasquido de sus mandíbulas, la esfera se comprimió en una singularidad del diámetro de un electrón, y con un zumbido bajo, la presión en el interior alcanzó un punto crítico y se convirtió en un rayo del grosor de un cabello. Viajó y alcanzó el obelisco nulo instantáneamente, cavando en una falla hecha por un asalto anterior y viajando al medio de la megaestructura Blackstone. Desde este punto el rayo se reflejó contra cada fisura profunda usándolas como una ruta que conducía a cada rincón del enorme pilar mediante el cuidadoso cálculo de Oppa. Cálculo que se hizo realidad al instante siguiente. Hubo demasiado trauma a la vez de cada milímetro del obelisco nulo para que pudiera seguir funcionando correctamente, sin embargo se mantuvo sólido en ese momento. Y así, como el cristal, se rompió con un sonido estridente. Millones de fragmentos irreconocibles volaron por todas partes mientras los restos de energía anómala volaron de regreso a Oppa, cuyo rostro lucía una sonrisa enloquecedora. Fue como si se hubiera abierto una compuerta. La fuerza torrencial del mar de almas se tambaleó hacia el campo de batalla con una fuerza inimaginable, sintiendo que todos los que estaban hambrientos de él se atiborraban de él, Oppa sobre todo. Pero no hubo alivio porque la batalla no había terminado. Luego, dispersando su nave insignia en partículas primordiales a gran velocidad y con un aura destructiva, apareció el portador de la noche, Azagoroth, con su cuerpo de necrodermis adornado con innumerables fisuras oscuras que se mantenían unidas con dificultad. Aulló con una voz macabra que carecía de cualquier pensamiento complejo detrás, excepto furia, agonía, odio y miedo, todo traído a la realidad por un individuo al que le estaba golpeando el pecho abierto con su guadaña. Arrepérate de tu grave ofensa en mi anomalía de abrazo.
Fuerte y rápido, pero predecible, un maldito animal con demasiado poder como eso es, pensó Oppa, mucho más tranquilo que antes, mientras el equilibrio descendía lentamente sobre él, pero no era la única razón por la que estaba tan tranquilo. Los verdaderos poderes de los Ktan se basaban en los conceptos de los que formaban parte intrínsecamente, lo que les daba autoridad sobre ellos hasta cierto punto, pero la forma en que podían usarlo de manera efectiva y significativa se derivaba de su capacidad para controlar el espacio real de casi cualquier manera que desearan. Sus únicos límites, su único límite verdadero, era su imaginación, de la que carecían en gran medida, salvo en algunos casos únicos. Irónicamente, operaban de manera muy bidimensional, lo que los hacía más peligrosos y exactamente lo opuesto. Y entonces Oppa ni siquiera intentó esquivarlo, en lugar de eso, 6 de sus anillos se manifestaron alrededor del dios Necrón de la muerte, luego hizo algo que instintivamente entendió que tendría resultados catastróficos. Algo que no habría hecho antes con la cantidad de muertes que habría causado dentro de la raza joven. Abrió las puertas entre lo real y lo irreal, lo causal y lo paracausal, todo lo que era y no era se mezcló mientras el mar de las almas invadía el espacio real en forma de incomprensibles olas caóticas de colores y formas inexistentes, acompañadas de estados de materia que no deberían existir y puras emociones primordiales que deformaron la realidad misma hasta su impulso más primario, esperanza, ira, lujuria, desesperación y muchos más. Azagoroth se tambaleó sobre su camino y recibió todo el peso de todo, su cuerpo lamido por pura energía esotérica caótica que aumentó el daño a medida que se infiltraba en las muchas grietas que nunca sanaron. Su aullido solo ganó en intensidad, pero no cambió nada, su mente fue incapaz de procesar nada más que ira, odio y desesperación, lo que llevó a que esas mismas emociones fueran absorbidas por él, creando un círculo vicioso autodestructivo. Oppa con su cuerpo aún embalsamado en energía oscura agarró la guadaña de la parca, empujando su energía psíquica completamente recuperada en su carne y huesos, incrementó su fuerza múltiple y logró con dificultad sacar con fuerza el arma de las debilitadas garras del confundido dios de la estrella. Sin perder tiempo apareció un anillo y el arma robada voló a través del portal azul nocturno, su destino el único satélite natural de este mismo planeta azul al que envió el aparato Necrón hace un instante porque aún carecía de un área segura para usar como bóveda. Uno de los 6 anillos que bombeaban el mar de las almas cambió de repente de destino, el flujo caótico de energía psíquica se detuvo y el patrón habitual en forma de constelación del portal cambió al punto donde todo comienza y donde todo terminará, el pozo de la eternidad. El corazón del universo y el útero de la realidad y la irrealidad que dio origen y concluirá el tiempo y el espacio. Adiós Azagoroth, portador de la noche y miedo primordial de toda vida, que nunca nos volvamos a encontrar en esta vida y en todo lo que vendrá después, dijo Oppa oscuramente, sus ojos brillando y la oscuridad invadiendo su forma mientras empujaba más energía psíquica cruda de la capa más profunda y antigua del mar de las almas hacia el Ktan así como el resto de su poder psíquico. Entonces, cuando el portador de la noche, incapaz de resistirse, atravesó lentamente el anillo, su oscuro vacío que tenía el propósito de los ojos recuperó su claridad y lo que Oppa vio quedaría grabado para siempre en su mente. Era un terror tan intenso de magnitudes que nunca creyó posible y era un miedo que todo ser sapiente albergaba, la perspectiva de un final inevitable. El miedo a la muerte, un miedo que Azagoroth había inculcado y del que se había alimentado, del que él era la fuente. Por desgracia, desapareció tan pronto como apareció, si no fuera por sus recuerdos habría parecido un espejismo nacido del pozo de la eternidad tragándose al dios Necrón de la muerte en su totalidad hasta que no quedó nada. Una vez que Oppa no pudo sentir la presencia de los Ktan, cerró todos sus anillos y se quedó quieto en la sala de mando destruida. Sin que él lo supiera, no era el único que sentía la desaparición. La conmoción se extendió por todos los demás dioses estelares cuando la nueva sensación alienígena de uno de sus hermanos más poderosos había perecido, regresando de donde era. Lo he hecho, está terminado, pensó Oppa, cerrando los ojos más por alivio que por cansancio mientras su herida sanaba más rápido con su energía psíquica trabajando en la biomancia por instinto, una leve sonrisa llena de colmillos se formó pero no estaba feliz cuando se dio cuenta de algo.